sí, la vez pasada nos habíamos quedado con el esencialismo como una postura sobre la modalidad, que es una postura alternativa al humanismo que estaba, o bueno, que defendió Lewis y otros después de él, sobre todo defendiendo pues a Lewis, ¿no? Recuerden, el proyecto fundamental de Lewis era dar una teoría reductiva de la modalidad, es decir, que nos explicara en qué significa o qué es ser posible, necesario, contingente, imposible, etcétera, ya sea que una proposición sea posiblemente verdadera o contingente verdadera, o que una entidad cualquiera tenga una propiedad de forma contingente, de forma imposible, o de, bueno, que sea imposible que la tenga, o que sea necesario que la tenga, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el proyecto de Lewis era dar una teoría reductiva de esto, es decir, una teoría que explicara por qué, más bien, qué significa esto, o qué es ser posible y necesario en estos sentidos, y que no se basara en hechos modales, que tomara como primitivos, es decir, que tomara como indefinibles, lo cual era una de sus críticas, este hecho del primitivismo, una de sus críticas en contra de la teoría abstraccionista de la modalidad, ¿sí? Bueno, la teoría abstraccionista, perdón, de los mundos posibles, ¿no? La queja de nuevo era que la teoría requiere postular modalidad primitiva, ¿sí? Bueno, y el esencialismo, por supuesto, es anti-humeano porque no hay esta suposición de que la necesidad, a final de cuentas, debe ser, bueno, no de la necesidad, sino de que la modalidad debe ser eliminable o reducible, ¿no? Hay algún supuesto modal dentro de la teoría, más bien algún supuesto de modalidad primitiva dentro de la teoría esencialista, ¿sí? Y le ves que el primitivo o el concepto primitivo ahí es el concepto, la noción de esencia, ¿sí? La noción de definición real. Pero bueno, para redondear esto, vamos a ver nada más los contraejemplos que propuso Fine a la forma en que se solía entender el concepto de esencia en la lógica modal pues estándar y en la teoría de los mundos posibles. Cuando surge la semántica de los mundos posibles y la lógica modal y esto, como les comenté, una de las quejas de Fine contra este acercamiento, contra este pues, esquema teórico, es que permitía permitía las tesis esencialistas, ¿no? Quine decía, esto nos lleva de regreso a la jungla aristotélica del esencialismo, ¿no? Algo así era como su frase en bueno, tiene muchos artículos criticando la lógica modal por permitirnos frasear tesis esencialistas y Quine decía, ni siquiera deberíamos poder expresarlas porque no tienen sentido, ¿no? Quine pensaba que las propiedades modales eran relativas a la descripción, ¿sí? No eran algo objetivo, independiente del lenguaje. La única necesidad que Quine reconociera era la necesidad lógica, era la única que a él le parecía que tenía sentido. Y bueno, como derivado de esto decía, bueno, aun cuando uno de sus artículos más famosos critica la distinción analítico-sintético, dice, bueno, aún siendo como lo más concesivos que se pudiera hacer, diría Quine, podría reconocer un sentido de necesidad en la analiticidad, ¿no? Que sería aquel de, una oración analítica es aquella que es lógicamente necesaria cuando sustituye sinónimos por sinónimos, ¿no? Entonces, todo soltero es un hombre no casado, es necesaria porque soltero significa hombre no casado, ¿no? Entonces hay identidad de significado y entonces, a final de cuentas, esa proposición se reduce a la verdad lógica, o bueno, tiene la forma de la verdad lógica, todo X es X, ¿no? Para cualquier, o más formalmente, para cualquier X, si X es F, entonces X es F, ¿no? Lo cual es una verdad lógica en la lógica clásica. Bueno, entonces Quine solo reconoció este tipo de necesidad. Su queja contra la lógica modal y todo el trabajo de mundos posibles que estaban haciendo Kripke, Marcus y otros, era que esta lógica permite frasear o tener fórmulas que expresaran tesis esencialistas, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Quine es necesariamente humano, simplemente se formaliza así. Ay. Este es un cuadrito de necesidad, muy chafa. Este un poco mejor. H de Quine, ¿no? Obviamente aquí necesitamos una interpretación, y entonces H se refiere a la propiedad del ser humano, y Quine, Q es una constante que anota Quine, y etcétera, ¿no? Pero así formulábamos Quine es necesariamente humano, ¿no?
Entonces Quine decía, pero esto no tiene sentido de nuevo, o sea, la única necesidad es necesidad del lenguaje, no podemos hablar de necesidad en los objetos o como se conoce de modalidad. De re obviamente viene del latín res, ¿no? Modalidad en las cosas o modalidad de las cosas. Entonces decía, pues no podemos, o sea, no tiene sentido hablar de propiedades necesarias o contingentes de los objetos, solo podemos hablar de necesidad o contingencia y en general de modalidad en el lenguaje. Y sus ejemplos eran unos muy clásicos que han sido ya refutados casi desde que los dio, por gente como Kripke, Plantinga y otros, el mismo Fine. Y decía cosas como, fíjense, supongamos Johnny, no me acuerdo el nombre que daba originalmente, pero no importa. Johnny es matemático, decía él. Entonces, Quine decía, bueno, con esta proposición, pues si uno supone que todos los matemáticos son inteligentes, se sigue que necesariamente, bueno, no, ni siquiera inteligentes, sino racionales, necesariamente Johnny es racional, ¿no? Como no todos los matemáticos son, no todos los matemáticos tienen dos piernas, entonces decía Quine, no es necesario que Johnny tenga dos piernas, ¿sí? Pero decía Quine, bueno, resulta que Johnny no solo es matemático, sino que también es un ciclista. Entonces, si ahora consideramos la proposición, Johnny es un ciclista, entonces, como es claro, según Quine, ¿no? A mí no me pregunten, no conozco sobre estos deportes, decía Quine que es claro que todo ciclista tiene que tener dos piernas. Entonces decía Quine, bueno, necesariamente Johnny tiene dos piernas, ¿sí? Porque de nuevo, todo ciclista tiene que tener dos piernas. Bueno, entonces, obviamente aquí tenemos una contradicción, ¿no? O bien, simplemente vean que la negación está afuera de una proposición y aquí no hay negación. Entonces, aquí tenemos literalmente negación de P y P, ¿no? Entonces dijo Quine, esto muestra que la concepción de re de la modalidad no tiene sentido porque implica estos absurdos, estas contradicciones, ¿no? Ya sea que concibamos a Johnny como matemático, se va a seguir que ciertas cosas son necesarias de Johnny, o ya sea que lo concibamos como ciclista, se va a seguir que ciertas proposiciones son necesarias de Johnny, ¿no? Ciertas otras, de hecho, contradictorias con las primeras. Entonces, para Quine la idea de modalidad no tiene sentido, modalidad de re no tiene sentido, ¿sí? Este argumento ya ha sido refutado, como les digo, en la literatura. Aquí lo que Quine está haciendo se conoce como una falacia de alcance. Y bueno, en primera, es falso que, o sea, es decir, aquí el problema con esto es que Quine está suponiendo, bueno, hay muchos problemas aquí, pero uno de los problemas aquí es que Quine está suponiendo que la necesidad de ciertas proposiciones se va a seguir meramente del hecho de que sea matemático o ciclista, ¿no? Es decir, sí, para ponerlo más claramente, lo dijo muy confuso. Si realmente Johnny es un ciclista matemático, no se puede seguir que Johnny tenga dos piernas necesariamente y no necesariamente. Por supuesto que no se puede, porque si no será contradictorio. Entonces sonaría petición de principio, ¿no? Pero no, el punto es que la mera descripción de Johnny como ciclista, como matemático, no cambia las propiedades que tenga Johnny, ya saben, no importa si lo consideramos como ciclista o como matemático, porque de nuevo, solo es describir, ¿sí? Entonces el punto es, no, otra vez, la modalidad de re es modalidad de las cosas, no es modalidad de cómo los describimos. Entonces, si es verdad que Johnny es tanto ciclista como matemático, tiene que tener las propiedades que se sigan de eso, independientemente de si lo describimos de una u otra forma, ¿sí? Entonces, Johnny es como es, lo describamos como lo describamos, y entonces las propiedades que se sigan de cómo es no deben depender de cómo lo describamos, ¿sí? Ese es el resumen. Hay aquí unas cuestiones sobre, como les decía, falacias de alcance de los operadores, pero son más finas, más técnicas, pero el punto central es este, ¿no? Y lo que les decía, las propiedades no deben depender de cómo los describamos, sean propiedades modales o no. Ese es el punto, ¿no? Este es un punto general. Bueno, entonces esa es la respuesta como general. Bueno, entonces el rechazo de Quine de la modalidad de re es muy poco aceptado. La idea es que hay una respuesta ya estándar y clara y que nos explica bien por qué el argumento de Quine estaba mal. Entonces, no parece haber fuera de eso alguna
algún impedimento para aceptar modalidad de re, ¿no? Modalidad en las cosas. Bueno, entonces, tomando esto, hubo una investigación de varias personas, incluyendo Ruth Barkan, Terence Parsons, el mismo Kit Fine, sobre si en realidad la mera lógica modal, sin poner ninguna teoría encima, sino la mera lógica de cuantificadores, conectivas lógicas proposicionales y operadores modales, esa lógica de esas conectivas, si esa mera lógica ya implicaba tesis esencialistas, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron en toda esta investigación es que la mera lógica por sí misma no implica tesis esencialistas sustantivas, ¿no? Implica, por supuesto, cosas como necesariamente para toda X, X es igual a X, ¿no? Que son verdades lógicas. O para toda cosa, o bien necesariamente f de X, o bien no necesariamente f de X, ¿no? Que son como cosas que uno podría decir, bueno, estos son verdades lógicas, ¿no? Pero no implica para ninguna cosa particular que es necesariamente humano, necesariamente racional o lo que sea, ¿no? Entonces la mera lógica no lo implica. Entonces el argumento de Quine de que la lógica modal está comprometida con el esencialismo era un argumento, más bien, el argumento tenía la premisa, es decir, perdón, el argumento de Quine era, la lógica modal está comprometida con el esencialismo. Segunda premisa, el esencialismo no tiene sentido y por lo tanto hay algo malo, debemos rechazar el uso de la lógica modal como lógica, ¿no? Y de nuevo, esta investigación en la lógica modal estándar de cuantificadores llegó a la conclusión de que era falso, de que es falso que la lógica modal esté comprometida con algún esencialismo más allá de predicar este tipo de necesidades, digamos, generales de todo objeto, ¿no? De necesidades, podríamos decir, puramente lógicas. ¿Sí? Entonces, el argumento de Quine para rechazar la lógica modal ya no se compró desde como los 70s, ¿no? Bueno, pero Kripke, en El nombrar y la necesidad y en otra conferencia famosa llamada Identidad y Necesidad, dijo, bueno, más que la mera lógica teniendo compromisos esencialistas, yo sí creo que hay tesis esencialistas que son plausibles, decía Kripke, ¿no? Entonces propuso cosas como, mira, estaba dando su charla y tenía un atril de madera, ¿no? El famoso ejemplo del atril. Entonces tenía un atril enfrente y decía, a ver, este atril, supongamos, ¿no? Lo demos por sentado que está hecho de madera, ¿no? Se pregunta Kripke, bueno, ¿podría haber estado hecho de hielo? Y dice Kripke, bueno, Kripke defendió la necesidad de la identidad. Decía, si dos cosas, comillas, A y B son idénticas, esto implica que necesariamente, ay, qué fea conectiva. Bueno, necesariamente son idénticas, ¿sí? O sea, la necesidad si se da la identidad entre A y B, se tiene que dar con necesidad. Decía Kripke, por esta tesis de la necesidad de la identidad, si el atril es igual a algo que está hecho de madera, entonces no podría ser igual a algo que está hecho de hielo. Entonces, la propiedad de ser de hielo es una propiedad esencial del atril, decía Kripke. Propuso otras, la necesidad del origen, dijo, el origen, por ejemplo, de un ser vivo o de una mesa, propuso esos dos, es esencial al objeto, o sea, es necesario que te hayas originado de donde de hecho te originaste. Intentó ofrecer argumentos a favor de esto y la literatura posterior ha mostrado que los argumentos son falaces, o bien no demuestran la tesis esencialista en cuestión, o bien demuestran muchas más tesis que no son para nada plausibles, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que Kripke intentó formular tesis esencialistas, ¿no? Y decir, sí hay esencialismo, pero no es parte de la lógica, sino que lo podemos mostrar como tesis intuitiva. ¿Sí? Así decía Kripke, es una idea preteórica razonable. Y de hecho, eso al menos inicialmente no suena tan malo. O sea, estamos hablando como muy técnico del esencialismo, intuitivo, lo que sea, pero esencialmente no suena, perdón, intuitivamente o incluso preteóricamente más bien, bueno, pero teóricamente no suena tan mal. Piénsenlo así, si alguien les dice, oye, tú podrías haber sido un sándwich de, de jamón, ¿no? Entonces, si alguien te pregunta eso, primero dirías, lo que estás preguntando no tiene sentido, a menos que estemos dentro de un salón de filosofía, supongo, de metafísica en particular, de metafísica modal, donde se hacen este tipo de preguntas, pero si alguien te lo pregunta en la calle, así como que uno dirá, pues estás loco, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. O sea, cuando hablamos de posibilidad, por ejemplo, el día podría haber estado soleado,
podría no haber habido una pandemia quizá, ¿no? Si hubiéramos tenido un poco más suerte, etcétera. Hablamos de ese tipo de posibilidades como más cercanas o menos remotas o más plausibles, digamos, ¿no? Pero cuando alguien te dice, yo podría haber sido un sándwich de jamón, es como literalmente uno tiende a no creerlo, ¿no? Y esa tendencia, si es que la comparten, yo creo que es muy compartida. Me he hecho este experimento de manera anecdótica, digamos, con algunos conocidos. Si comparten esa tendencia a rechazar la idea de que podrían haber sido una llanta de coche, una partícula de, ¿qué les gusta? Un átomo de hidrógeno, ese tipo de cosas, ¿no? Si tienen esa tendencia a rechazar esas posibilidades, esa tendencia es una tendencia, dirían esencialistas como Kripke, a aceptar que hay ciertas propiedades esenciales. Esencialmente, si yo no podría haber sido una torta de chilaquiles, entonces esencialmente yo no soy una torta de chilaquiles, ¿no? Es un límite a mis posibilidades, ¿sí? Entonces está esta idea del esencialismo como límite a las posibilidades, ¿sí? Y quiere decir que, por ejemplo, esta es una forma en que se propuso definir el concepto de propiedad esencial dentro de la lógica modal estándar. Entonces, esto motiva la siguiente definición o caracterización. Una propiedad P es esencial para o a un objeto X. Esto, sí, siempre y cuando, por definición, necesariamente, si X existe, entonces X es P, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta era la caracterización, ¿no? La idea es, en toda posibilidad en la que existas, vas a tener esa propiedad, ¿no? Es decir, si en algún mundo posible, ¿no? Ya caracterizándolo con el concepto estándar, si en algún mundo posible tú no fueras P, entonces en ese mundo tú no existes, o bien no existes, o bien no es posible de verdad, ¿no? Entonces, esa es la idea de la esencia en términos modales, ¿no? En términos de mundos posibles, como aquello que es imposible que no seas. Entonces, si me es esencial a mí ser un ser humano, entonces no es posible que yo exista sin que yo sea un ser humano, ¿sí? Es decir, cuando exista, necesariamente, si es que existo en algún mundo posible, pues otra vez, si existo, necesariamente, si existo, entonces soy un ser humano, ¿sí? Esa es la idea de esta definición. Bueno, ya hay una caracterización más fuerte como la esencia individual, entonces vamos a ponerlo así, E es la esencia individual de X, y esto sería una propiedad o un cúmulo, digamos, de propiedades que no solo son necesarias a X, no solo ponen límites a sus posibilidades, sino que caracterizan a X dentro de todos los posibles objetos, ¿sí? Dentro de, digamos, el pluriverso de posibles objetos, que podrían existir, X se caracterizaría o sería individuado por su esencia individual. Y esto simplemente se caracterizaría así, necesariamente X existe si solamente si E de X. Entonces aquí el condicional se cambia por un bicondicional. Entonces lo que nos está diciendo esta definición de esencia individual es que una esencia individual es una propiedad o conjunto o cúmulo, digamos, de propiedades que es necesariamente, en todo mundo posible, es necesaria y suficiente para la existencia de X en ese mundo posible. Es decir, no hay ninguna otra cosa posible que pueda tener esa propiedad E, ¿no? Y eso sería la esencia individual, nos daría lo que es X, ¿no? Como distinto de todas las demás cosas posibles, ¿vale? Bueno, esta es la caracterización modal estándar dentro de lo que se conoce, o lo que ahora se conoce como la teoría modalista de la esencia. Sí, y era de nuevo, es una caracterización de la esencia, de propiedades esenciales y de la esencia individual en términos puramente de lógica modal estándar y de mundos posibles, ¿no? Entonces, en todo mundo posible, si yo existo, soy P, entonces significa que P me es esencial, ¿no? Bueno, esta es la ley de estándar. Fine en el 94, en el artículo que leyeron, Essence and Modality, esencia y modalidad, argumentó que esa caracterización es incorrecta, que
la idea de esencia es más fina que la idea de necesidad. Ese es el punto fundamental de Quine. Quine, de hecho, va a proponer un reduccionismo de la necesidad a la esencia, ¿sí? Vamos a ver. Pero en primera dijo, voy a ofrecer contraejemplos contra estos análisis modales de la esencia y voy a mostrar que la idea de esencia es mucho más fina, ¿sí? Que la de necesidad. Entonces, el primer contraejemplo es cosas como, supongamos, ¿no? ¿Qué será bueno? El famoso ejemplo de Sócrates y el unitario de Sócrates. Entonces dijo miren, vamos a suponer, como es muy estándar, que las teorías matemáticas son necesarias. O sea, es decir, es necesariamente verdad lo que dice una teoría matemática. Porque si no fuera así, entonces, es decir, ¿por qué es necesariamente verdad? Porque si fuera falsa una teoría matemática, habría una contradicción, por definición. Suponiendo que las contradicciones son imposibles, aquí estamos, por supuesto, dando por sentado algún tipo de lógica no dialeteísta o algún tipo de lógica que acepte el principio de no contradicción, ¿no? Pero suponiendo que las contradicciones son imposibles, se tiene que seguir que la verdad de las matemáticas es una verdad necesaria, ¿sí? De toda proposición matemática. Muy bien. Entonces, la lógica, primer punto, ¿no? Primera premisa. Segundo punto, la lógica estándar nos permite atribuirle propiedades a los objetos que sean propiedades de cero lugares, es decir, proposiciones cerradas. No, perdón, este iba a ser para el otro ejemplo, el de verdades matemáticas proposiciones cerradas. Más bien, no, para el ejemplo del unitario de Sócrates. Entonces, primera premisa, las teorías matemáticas son teorías, si verdaderas, necesariamente verdaderas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la teoría de conjuntos es verdadera, alguna teoría de conjuntos que nos permita hablar de los conjuntos que contienen a Sócrates y tal. Entonces, el axioma de extensionalidad de la teoría de conjuntos nos permite implicar que Sócrates es elemento del conjunto unitario que contiene a Sócrates, ¿sí? Esto nada más es el conjunto, así como el conjunto vacío, etcétera, pero el conjunto cuyo único elemento es Sócrates, ¿no? Y eso existe por los axiomas de la teoría de conjuntos, ¿no? Bueno, entonces podemos derivar voy a poner así primera premisa, de la teoría de conjuntos podemos derivar que Sócrates es elemento de su unitario. Segunda premisa, la teoría de conjuntos es necesariamente verdadera, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? Bueno, necesariamente la teoría de conjuntos es verdadera. 3, si de 1 y 2 se sigue que necesariamente Sócrates, bueno, lo voy a abreviar así, ese es elemento del unitario de Sócrates, ¿sí? Necesariamente. Esto de 1 y de 2, ¿sí? Y de la lógica modal, ¿no? Por la regla de necesitación de la lógica modal. La regla nos dice, si algo se puede demostrar, entonces dentro de la lógica, bueno, es necesariamente verdadera, pero más bien no es tanto necesitación, sino es, el axioma K, ¿no? Que nos dice solamente si una proposición es verdadera, necesariamente, y si además, a partir del axioma K hay de modus ponens, de hecho, y si además es necesario que esa proposición implica otra, entonces esta segunda es verdadera. Es decir, lo que estoy diciendo es, si es necesario que P, y además, si es necesario que P implica Q, de aquí se puede demostrar que es necesario que Q, ¿sí? Que es la inferencia que estamos utilizando de 1 a 2, ¿vale? Perdón, en 1 y 2 para llegar a 3. Bueno, entonces esto se puede demostrar y, como les digo, la inferencia es bastante sencilla. Y cuando dijo, bueno, a partir de 3 tenemos por el análisis que acabamos de revisar de las propiedades esenciales que pertenecer a un conjunto es una propiedad esencial de Sócrates, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué? Pero la respuesta de Fine es, bueno, esto indica problemas. ¿Por qué? Nos indica que las propiedades esenciales van a ser como muy amplias, digamos, o muy generales. ¿Por qué? De Fine, bueno, una propiedad esencial es algo que nos dice cómo es el objeto en un sentido como ontológicamente profundo, por decirlo así. Quine tiene una teoría de qué significa esto de ontológicamente profundo, como yo lo dije. Su teoría es esto que se conoce como definiciones reales, de lo cual hablaré en un momento. Pero dije Quine, era Fine. Fine tiene una teoría, ¿no? Entonces Fine piensa que
Una esencia es una definición real de las cosas, que nos dice cómo son las cosas, más bien, que nos dice qué es cada cosa, ¿no? La definición real de cada cosa nos dice qué es, ¿sí? Entonces, no solo cómo es, o sea, por ejemplo, ahorita yo puedo ser cómo soy, bueno, tengo lentes, estoy sentado, lo que sea, ¿no? Entonces, eso no es parte de mi esencia, no me dice cómo soy en algún momento, sino que me dice qué es. Fine, por ejemplo, diría, bueno, quizá parte de tu esencia individual, de mí, ¿no? Sería ser humano, ¿no? Quizá. Entonces, yo soy ser humano en el sentido esencialista, ¿no? Entonces, es parte de mi esencia. Parte de la definición real, de lo que me define, parte de lo que define a Carlos, es ser humano, ¿sí? Si este es el caso, entonces, sí, bueno, la definición real nos da lo que es cada objeto, ¿vale? Pero decía Fine, pero pertenecer a un conjunto no puede ser parte de la definición real de un objeto, ¿sí? Pertenecer a un conjunto es algo, digamos, externo al objeto. Tiene que ver con si existen o no conjuntos, con el reino de las matemáticas. No es parte de la naturaleza de Sócrates. Ese es el punto de Fine, ¿sí? Es parte de la naturaleza de Sócrates pertenecer a un conjunto. Sí, entonces, la objeción aquí que está haciendo Fine es la definición real de un objeto, perdón, la esencia de un objeto es dada por su definición real y esto no es capturado por la lógica modal porque nos permite inferir este tipo de cosas, ¿sí? De otros ejemplos, el caso de la Torre Eiffel y Sócrates, ¿no? Dijo, bueno, a partir de la necesidad de la... Bueno, en primera sabemos que Sócrates es distinto de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. En segunda, sabemos por el teorema de la necesidad de la identidad que tanto discutió Kripke, por ejemplo, necesidad de identidad, perdón, identidad y necesidad, que si dos cosas son distintas, entonces son necesariamente, caso condicional, entonces son necesariamente distintas, ¿sí? Por el teorema de la necesidad de la identidad. De 1 y 2 se sigue, por supuesto, que necesariamente Sócrates es distinto de la Torre Eiffel. ¿Y qué tiene esto de malo? Diría Fine, bueno, pues, o sea, Fine respondería eso. Bueno, pues que nos está diciendo que es una propiedad esencial de Sócrates ser distinto de la Torre Eiffel. La objeción es, bueno, pero ¿por qué la naturaleza de Sócrates o la definición real de Sócrates tendría que mencionar a la Torre Eiffel? ¿Sí? La definición de Sócrates quizá mencione, no sé, que es un ser humano, que es racional, que es hijo de Jantipa y no me acuerdo quién, ¿no? Quizás, ¿no? Ya tendríamos que investigar cuál es la naturaleza de Sócrates. Pero seguramente no menciona todas las demás cosas en el universo, porque Sócrates es distinto a todas las demás cosas del universo de forma necesaria, ¿no? Entonces, la noción de definición real, la noción de esencia, de nuevo, es más fina que la noción de necesidad de re. Esa es la objeción de Sócrates, ¿no? A final de cuentas, necesidad de re no basta para esencia, ¿sí? Por estos contraejemplos. Ese es el punto de Fine. La esencia, dice, es una malla más fina. Bien. Lo que él propuso, bueno, él dijo, lo que sucede es que la necesidad de red es una noción global, digamos. No toma en cuenta, dice Fine, la fuente de la necesidad. Solo nos dice, es necesario que suceda tal y cual. Pero no nos dice, debido a qué cosa es necesario, ¿sí? No es una necesidad, de nuevo, es una necesidad global. No, digamos, él no dijo la palabra local, pero digamos, no es una necesidad local. Y la necesidad de la esencia, esta sí toma en cuenta la fuente, ¿no? Esta es la intuición que Fine intenta como mostrar con estos contraejemplos y que va a trabajar con su teoría de la esencia. Entonces Fine propuso esto que les digo de Kit Fine, ¿no? Aquí lo voy a poner acá. La esencia dijo que era, en realidad, la definición real. Como les digo, la caracterización de qué es una cosa, no en términos de un lenguaje, o sea, no nos está diciendo qué significa la palabra Carlos o la palabra Sócrates, no. La esencia de Carlos sería qué es Carlos, lo nombremos como lo nombremos, con el lenguaje que sea o sin lenguaje, haya o no haya gente que hable en el mundo, ¿no? No importa, es qué es, de forma ontológica, ¿sí? Entonces, definición real. Y esto, por supuesto, se opone a lo que se conoce como definición nominal, que es esto, la definición de palabras, de nóminas, ¿sí? Entonces, la esencia es la definición real.
Ese es primero, ¿no? Y aquí hay que dar toda una... Fine tiene toda una lógica de la esencia, donde caracteriza de forma pues, lógica, estructural esta idea que él tiene, involucra la noción de dependencia ontológica y todo eso. Segundo punto que quería decir es, Fine propone, no solo la esencia no se reduce a la modalidad de re, sino al revés. Para Fine, la modalidad de re, o en general la modalidad, se reduce a la esencia. Esta fue su propuesta, ¿sí? Entonces dijo, fine, ya que tenemos esta idea de la necesidad local, no dijo la necesidad local, sino de la necesidad, sino de la fuente de la necesidad, que serán los objetos mismos, sus propiedades esenciales, porque de nuevo, él está suponiendo, esto de hecho es parte de, lo desarrollo más, pero no sé si está en la carpeta o no, pero yo le objeté a Fine esta teoría, ¿no? De la modalidad se reduce la esencia. Yo creo que no, que eso está mal, que no se puede explicar la esencia, perdón, la modalidad en términos esencialistas completamente, porque a final de cuentas lo que él está suponiendo es que la esencia debe ser necesaria, ¿no? Ahí hay una suposición de este tipo, si no, no puede sacar la modalidad de la nada, ¿no? Y creo que todas las formas de intentar entender esta idea de la esencia que debe ser necesaria son formas que van a involucrar, a final de cuentas, circularidad, ¿no? Bueno, en fin, esta es la base de mi argumento en contra de Fine, pero Fine pensaba o piensa esto, ¿no? Que la modalidad se reduce a la esencia y que ¿cómo? La idea es que, bueno, ya que tenemos las esencias de las cosas, podemos decir que las propiedades, las proposiciones necesarias son todas aquellas que se siguen de las definiciones reales de todas las cosas, ¿sí? Ahora, no solo tenemos esta necesidad como local, centrada en X, digamos, o sea, por ponerlo metafóricamente, habría que una necesidad local, ¿no? Centrada en X, sino también tenemos, si tomamos dos cosas, una necesidad, digamos, local, pero centrada en ambas cosas, ¿no? Estoy siendo súper metafórico, pero voy a dar un ejemplo. En el caso de la Torre Eiffel y de Sócrates, ¿no? Fine dijo, Sócrates es necesariamente distinto a la Torre Eiffel, según la teoría modal estándar, es parte de la esencia de Sócrates ser distinto de la Torre Eiffel, ¿no? Eso está mal porque la definición real de un objeto no debería mencionar a todos los demás objetos con los que es distinto, porque no es parte de la naturaleza de Sócrates que haya Torre Eiffel, que haya el número 4, mi televisión, esta pluma, ¿no? Todas esas cosas de las que es distinto Sócrates no deberían ser mencionadas en su definición real, ¿no? En su esencia. Entonces, la teoría modal de la esencia debe estar mal. Pero, y de hecho esto se puede mostrar en la lógica de la esencia de Fine, si tomamos en conjunto más bien, digamos, sí, si tomamos conjuntamente o simultáneamente a dos objetos, ahora sí podemos hablar de las verdades necesarias que tienen su fuente en la esencia de esos dos objetos, que tienen su fuente en en tomar conjuntamente la esencia de esos dos objetos. Entonces, si ahora tomamos a Sócrates y a la Torre Eiffel, la esencia de estos dos objetos conjuntamente sí explica, sí fundamenta la necesidad de Sócrates es distinto de la Torre Eiffel, ¿no? La necesidad de esto. Entonces, no es una parte de la esencia ni de Sócrates ni de la Torre Eiffel individualmente, sino tomando sus esencias conjuntamente, se explica la necesidad de esta proposición, lo cual tiene sentido porque es una necesidad acerca de los dos, diría Fine, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí la idea de Fine es que la idea de esencia es mucho más fina porque toma en cuenta la fuente de la necesidad. ¿Vale? Bueno, y este sí es metafísica así pura y dura, ¿eh? Así, ya cuando empezamos a hablar de esencias y tal, ya uno empieza a decir, bueno, ya no estamos poniendo metafísicos, pero bueno, la modalidad se reduce a la esencia, dice Fine, y se explica, ¿no? Se explica aquí hay varias posibilidades, se explica por la esencia, ¿no? Entonces, ya que tenemos las esencias de los objetos, tomadas individualmente y tomadas en conjunto, ¿no? Sócrates y la Torre Eiffel, Sócrates, la Torre Eiffel y mi pluma, Sócrates y la Torre Eiffel y mi pluma, el número 4, y así. Con esa base podemos explicar todas las verdades modales necesarias, ¿no? Todas las verdades necesarias. Sin recurrir a un concepto de necesidad primitivo, lo cual yo he objetado, pero bueno, ese es el estado. Digo, también ha habido otras ocasiones, ¿no? Pero la reducción de Fine
De nuevo, yo creo que esa reducción no funciona, pero esta es una teoría importante de la modalidad, la fuente de la modalidad a partir de la esencia. Y como ven, esto ya no tiene nada que ver con el humanismo, esto es frontalmente opuesto, está frontalmente opuesto al humanismo. Está frontalmente opuesto a la idea de que no hay necesidad en el mundo, que no hay conexiones necesarias en el mundo, ¿no? La idea de esencia es completamente, lo radicalmente opuesto a al humanismo. Por supuesto, Lewis podría definir, y él mismo lo notó en varias ocasiones, en el sistema de Lewis, de los mundos posibles concretos y su teoría de contrapartes, se puede definir una noción de esencia donde X es esencialmente F, sí, solamente sí, todas las propiedades de X, no, perdón, todas las contrapartes de X son F. Entonces, eso sería su caracterización de esencia, pero como bien notó Lewis, esto no es muy sustantivo porque, como vimos la vez pasada, la relación de contraparte depende de los contextos lingüísticos. Y entonces, en un contexto, la esencia de X podría ser F, ¿no? Porque todas sus contrapartes bajo esa relación de contrapartes son F, pero en otro contexto donde cambie la relación de contraparte y X tenga otras contrapartes, ya no va a ser F, porque quizá hay contrapartes bajo esa relación que no tienen esa propiedad. O sea, lo que estoy diciendo es, y ya con esto cerramos esto, esencialismo. Bajo una relación 1 de contrapartes, ¿no? X puede tener, digamos, todas estas contrapartes, A, B y C. Si todas estas resultan ser F, pues esto va a implicar que X va a ser necesariamente F, ¿sí? Y según la caracterización estándar de la esencia, de las propiedades esenciales, esto resultaría en que X fuera esencialmente F. Pero en otro contexto, ahora vamos a tener aquí otro, supongamos que este es un contexto 1, ¿no? Si ahora tomamos un contexto 2, donde hay otra relación de contraparte 2, bueno, pues quizá X tiene otras contrapartes, quizá sigue siendo A su contraparte, pero quizá ahora tenemos a D y a F, ¿no? Y quizá, aunque A sigue siendo F, D no es F, y F, pues no es F, ¿no? Y entonces esto implicaría que X ya no es necesariamente F, ¿no? Y entonces no es que sea contradictorio, por supuesto. ¿Por qué? Porque es necesariamente F en un sentido, en el sentido de la contraparte 1, de la relación de contraparte 1, y no es necesariamente F en el sentido de la relación de contraparte 2. Entonces, no es que sea una contradicción, son simplemente verdaderas y falsas en diferentes sentidos, pero como bien notó Lewis, esto implica que la teoría de contrapartes no es amigable al esencialismo, ¿sí? De nuevo, ha habido gente después de Lewis que ha intentado argumentar, o bueno, que ha argumentado que si uno toma en cuenta, por ejemplo, propiedades naturales, se puede definir una relación privilegiada de contraparte y entonces definir una noción de esencia mucho más estable, ¿sí? Un artículo de 2006 bastante bueno que lo muestra, ¿no? Pero bueno, esta era la idea de Lewis, que el esencialismo no es algo sustantivo porque un poco a la Quine, ¿no? Pero ahora ya de forma coherente y bien explicada, qué propiedades sean necesarias depende de cómo caracterices al objeto, ¿no? Si se dan cuenta, todas estas ideas extensionalistas y humeanas, a final de cuentas, convergen en esta idea de que la necesidad es algo superficial, contextual, que tiene que ver mucho con cómo hablamos, ¿sí? No es algo en el mundo, no se lo toma metafísicamente en serio. Y en cambio, las posturas opuestas, que se suelen llamar aristotélicas, sí se lo toman muy en serio. El esencialismo, casi todos los esencialismos, digo, hay algunas ideas de esencialismo de proyección y así, ¿no? La filósofa Asta tiene, Asta Sveinsdottir es sueca o noruega, algo así, pero bueno. Bueno, la filósofa Asta tiene una teoría proyectivista de la esencia, ¿no? Pero fuera de estas ideas un poco no tan mainstream, digamos, o que no son tan aceptadas, los esencialistas suelen tener ideas más sustantivas de la necesidad, anti-humanas. O sea, hay ideas de que la necesidad, la posibilidad no es algo superficial del lenguaje, sino algo que está en el mundo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hasta aquí la oposición humanismo y aristotelismo, esencialismo aristotélico, digamos, no, o neo-aristotélico. Algunos han dicho que las ideas de Fine son neo-aristotélicas, tiene otras como de dependencia ontológica, también se clasifican como neo-aristotélicas por esta reminiscencia de ideas que originalmente Aristóteles tuvo en su metafísica, ¿no?
No es exactamente lo que dijo Aristóteles, es mucho más refinado, pero es algo así, ¿no? Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a ver otra idea neoaristotélica, que es la disposicionalista, la potencialista incluso. Pero antes de eso, preguntas o comentarios. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, otra segunda idea que también se conoce como neoaristotélica, que ha estado siendo propuesta recientemente, o más recientemente, más bien, recientemente con más fuerza y con más adeptos y con más desarrollo, es la idea potencialista o disposicionalista. Pero vamos a empezar con los básicos, ¿no? Lo clásico, que es la idea de disposición. Como vimos cuando empezamos con el tema de modalidad, el concepto de disposición está, empezaron a estudiarlo al menos desde el positivismo lógico, ¿no? O quizá desde, digamos, empirismo lógico, o como desde, digamos, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es esta idea, ¿y por qué? Porque, como les decía, parece que algunos conceptos científicos son disposicionales, por ejemplo, la solubilidad. Cosas como, cuando decimos que el azúcar es soluble en agua, esto parece querer decir que si pusiéramos azúcar en agua, condicional contrafáctico, el azúcar se disolvería, ¿sí? Entonces, como les digo, una de las motivaciones para trabajar en la semántica de las expresiones modales era precisamente entender de forma rigurosa la lógica de las expresiones contrafácticas como esta, ¿no? Este condicional contrafáctico solamente es la formalización como les digo, de esta expresión. Si pasara que A, pasaría que B, o resultaría que B, o sucedería que A, B, ¿no? Entonces, de hecho lo voy a poner acá. A contrafáctico B, se lee, si sucedería que A, sucedería que B, ¿sí? Entonces les digo, la semántica modal de los mundos posibles se utilizó también para dar una semántica formal a estas expresiones, con la teoría de Lewis y de Stalnaker, precisamente, de los sistemas o esferas de mundos. Bueno, y se utilizó además para dar esta idea de, para entender mejor o para intentar entender mejor esta idea de disposición, ¿no? Esa es la que tenemos acá atrás, de hecho. Ejemplos de disposiciones: la fragilidad de un vaso de cristal, la fragilidad de un vaso de cristal, la irascibilidad de una persona, ¿no? Estos son súper clásicos, ¿no? De la literatura de disposiciones, siempre mencionan estos ejemplos: fragilidad, irascibilidad, ¿no? Y esto, la irascibilidad, por supuesto, también viene desde lejos, desde la teoría aristotélica, bueno, también el aristotelismo en ética, que habla de las virtudes como ciertas disposiciones, y entonces las disposiciones, cosas como la irascibilidad, son cierto tipo pues de no virtudes, ¿no? Pero el punto es que también en la ética se utilizan disposiciones, o se habla de disposiciones, ¿no? En particular, como vimos, como estamos viendo, la irascibilidad, ¿no? Pero tenemos otros, ¿no? El potencial de reducción de una sustancia química, ¿no? Que es, como dice su nombre, la potencialidad de sufrir una reacción de reducción, ¿no? Por ejemplo, una reacción de oxidación y reducción, o la aptitud biológica o fitness, como se le conoce, de un organismo, que es básicamente como esta aptitud se entiende como la capacidad de sobrevivir y de pasar sus genes a la siguiente generación, ¿no? Es algo así, un individuo es más apto, biológicamente hablando, o tiene mayor fitness, cuanta mayor es su capacidad de pasar sus genes en la población, ¿no? O de reproducirse, digamos, en este sentido, ¿sí? Esta es la idea básica. Hay mucha discusión alrededor del concepto de fitness. El número reproductivo básico de un patógeno, ¿no? Por ejemplo, de un virus, es la capacidad que tiene alguien infectado por ese patógeno de infectar a alguien más, ¿no? Entonces, por ejemplo, del SARS-CoV-2, la última vez que revisé andaba como en 3. Esto significa que cada persona infectada por ese virus, en promedio, va a tender a infectar a otras 3 personas más, ¿sí? Ese es el número reproductivo básico de la epidemiología. O la elasticidad precio de una función de demanda en la economía, ¿no? Entonces, que es como la resistencia o la tendencia a resistir de una función de demanda los aumentos en el precio, ¿sí? Básicamente. Bueno, entonces esos son ejemplos de las ciencias de disposiciones, ¿sí? Entonces tenemos cosas como disposiciones, tenemos, como he mencionado, tendencias, tenemos capacidades y tenemos aptitudes, ¿no? Y hay más, ¿no?
Todas estas nos hablan de esta idea de algún tipo de potencialidad, ¿no? Como les digo, esto se le suele llamar, a las teorías de la modalidad que se enfocan en la potencialidad, se les suele conocer como neoaristotélicas, porque precisamente por esta idea de potencialidad que viene desde Aristóteles, ¿no? De nuevo, no es exactamente lo mismo que diría Aristóteles, como siempre remarco que cuando le llamo una teoría platonista o aristotélica o neo no sé qué, no es que sea exactamente lo que decía, sino que son ideas que se inspiran en esas ideas de Aristóteles y que son refinadas, ¿no? Con las herramientas, por ejemplo, lógicas de hoy en día. Bueno, entonces está este potencialista. Bueno, pero veamos más exactamente el término de disposiciones. Ya les digo, entonces disposiciones y tendencias y todo lo demás están en el sentido común cuando hablamos de una persona que es irascible, hablamos de una disposición de la persona, pero también están en las ciencias, ¿no? Ya vimos ejemplos de la química, de la biología, de la economía, de la epidemiología. Bueno. Pero vamos a quedarnos por el momento con disposiciones, ahorita vemos las demás, pero porque esta fue una idea importante, ¿no? Entonces, como les decía, la idea es que, el análisis como estándar, que después se volvió, como dicen, en el punching bag, ¿no? En el costal de los análisis filosóficos de exposiciones, era el análisis, pues vamos a decirle así, análisis básico, ¿no? Y era esta propuesta, una cosa X está dispuesto F, pues, por ejemplo, ser irascible es estar dispuesto a enojarse, ¿no? O a la ira, ¿no? Ser frágil es estar dispuesto a romperse, ¿no? X está dispuesto a F bajo el estímulo E, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a decir, bueno, la idea como central de esto era, bueno, cuando decimos de alguien que es irascible, no decimos que siempre está enojado, sino decimos está dispuesto a enojarse si lo provocan fácilmente, digamos, ¿no? Cuando decimos de algo que es frágil, de un vaso que es frágil, no decimos que está dispuesto a romperse ya, sino decimos está dispuesto a romperse si lo golpean o si lo dejan caer, etcétera, ¿no? Entonces un vaso es frágil porque si lo suelto, se caería y se rompería, ¿no? Entonces bajo el estímulo, ¿cuál es el estímulo? Dejar caer o golpearse en el suelo, ¿no? En cambio, una piedra no es frágil porque aunque la suelte, se cae al suelo y no se va a romper, ¿sí? Bueno, ciertos tipos de piedras, supongo, pero, ¿no? Y cierta altura y lo que sea, pero bueno, no le va a pasar lo mismo que al vaso. Entonces la piedra no es frágil y el vaso sí. Vale, entonces las disposiciones son estar dispuesto a manifestar, se manifiesta cierta condición. Las disposiciones son disposiciones para manifestar cierta condición bajo un estímulo o dado un estímulo E, ¿no? Algún estímulo particular, ¿no? Este es el esquema. Y el análisis propuesto del análisis básico es, si fuera el caso que E, vamos a ponerlo así, si X estuviera bajo el estímulo E, esto llevaría a que X fuera F, ¿no? Entonces, así se analizaba la disposición. Bueno, también es que estoy leyendo, más bien estoy viendo aquí en un libro de Lewis, que se llama, bueno, un artículo importante que se llama Thinkish Dispositions, del cual voy a hablar en unos momentos, pero él tiene esta caracterización del análisis estándar, pero lo relativiza a momentos, ¿no? Entonces, es un poco más fino, no va a ser importante por ahora para nosotros. La idea es que X está dispuesto a hacer F en un momento T, ¿no? Pero bueno, y luego aquí también metes temporalidad en el análisis y así. Pero por ahora no nos va a preocupar mucho esto. Bueno, entonces, el análisis básico de las disposiciones es en términos contrafácticos. Y eso es bonito porque reduce un concepto, el de disposición, en términos de algo que ya se entendía mejor con la semántica de los mundos posibles, que era el condicional contrafáctico, ¿vale? Entonces, esto sería el análogo a la teoría estándar de la esencia, donde reducían un concepto, el de esencia, a otro concepto que ya se entendía mejor, que era el de modalidad de red, que ya se entendía porque tenemos una lógica modal, tenemos una semántica, ya era mucho más claro, había teorías de los mundos posibles, ¿no? Todo era bonito en los 70s, 70s, 80s. El artículo de Fines del 94. Igual aquí con disposición se reducía el concepto de disposición a mundos posibles, a final de cuentas, a través del condicional contrafáctico.
Esto tiene problemas, se puede refutar, ¿no? Bueno, se refutó también por ahí de los 70s, desde los 70s, quizá un poco antes, al menos desde los 70s, gente como Martin y otros, el mismo Lewis, bueno, es decir, Lewis tiene propuestas, pues, pero estos ejemplos son muy clásicos y involucran cosas conocidas como masks, bueno, máscaras, ¿no? Es algo, digamos, que se llama así como a una condición que enmascara la manifestación, digamos. Digo, hay ejemplos muy fantasiosos, pero que me gustaría dar uno más realista y es en lo que estoy tratando de pensar. O sea, ejemplos clásicos involucran magos y así. Bueno, voy a dar el ejemplo clásico y ahorita vemos, a ver si puedo pensar en otro ejemplo como más realista. Pero bueno, el ejemplo clásico es, supónganse que tienen un vaso, de hecho de cristal, ¿no? Entonces uno diría que es, es frágil, ¿no? Tiene la disposición a romperse si se dejara caer. A ver, bueno, pero bueno. Los antídotos es eso. Bueno, veamos esto. Bueno, entonces, supónganse que yo dejo caer al vaso, ¿no? Entonces allí se manifiesta el estímulo y pega contra el suelo, pero llega un mago y de repente le hace aparecer una cubierta de metal al vaso, ¿no? Entonces cuando pega en el suelo, ya no se rompe y entonces ya no se manifiesta la condición, ¿no? Entonces ahí es falso el condicional contrafáctico de si pasara el estímulo, pasaría o se manifestaría la propiedad, ¿no? Ahí la idea es que la cubierta de metal enmascara la manifestación, ¿no? Y hace falso al condicional contrafáctico. Claro, les decía, es un ejemplo muy fantasioso porque pues, involucra magos y todo esto, ¿no? Uno parecido, mucho más sencillo, obviamente, que es cuando compras un vaso, por ejemplo, o un conjunto de cristalería, digamos, que viene envuelto en una caja con ¿cómo se dice? Como una espuma o lo que sea, ¿no? Que lo protege. Entonces le des que ahí el hula espuma protege al vaso, no significa que el vaso deje de ser frágil. Significa que incluso si dejaras caer el vaso, si se diera la condición estímulo, como tiene una espuma, no se manifestaría la ruptura del vaso, ¿no? ¿Significa eso que el vaso deje de ser frágil? No, la fragilidad es intrínseca al vaso, pero hay esta máscara, ¿no? Que es la protección, ¿no? El vaso, que hace que no haya, que no se rompa el vaso, ¿sí? Entonces, todo esto suena como raro, pero ¿qué es lo que está pasando aquí a final de cuentas? Lo que está pasando es que hay contraejemplos, o sea, las máscaras son contraejemplos al análisis básico, ¿sí? ¿En qué sentido son contraejemplos? Porque, básico. Entonces son contraejemplos porque nos muestran que puede ser el caso que X esté dispuesto a hacer F bajo un estímulo, sin que, o sea, que esto puede ser verdadero cuando esto sea falso. Que sea falso que si se diera el estímulo, X manifestaría F, ¿no? ¿Por qué? Porque las máscaras enmascaran esta manifestación. Se puede dar el estímulo y aún así no darse la manifestación, ¿no? Entonces, y la idea digo, lo del mago y así, pero la idea del hula espuma es una idea como muy natural, ¿no? De nuevo, esto nos muestra que el análisis disposicional, perdón, el análisis básico en términos de condicionales contrafácticos no puede estar bien, ¿sí? Digamos, hay como toda una serie de contraejemplos que podríamos pasar un buen rato haciendo, pero vamos a enfocarnos no tanto en los contraejemplos, sino, dada la falla del análisis básico, las propuestas que se han hecho alrededor de las disposiciones, ¿no? Por supuesto, cada vez, si uno da contraejemplos, y por ejemplo, si ustedes ya han tomado epistemología y han visto la teoría tripartita del conocimiento y los contraejemplos Gettier, sabrán que en la filosofía hay mucha propensión de cuando tienes contraejemplos hacer análisis cada vez más sofisticados, entonces ya deja de ser como muy intuitivo y así. Y lo mismo pasó con las disposiciones. Pero más que enfocarnos como en las teorías más complicadas de las disposiciones, veamos teorías que le dan la vuelta a la disposición, más bien como a las ideas analíticas, ¿sí? Ahora vamos con esto. Robert dice, Marco, pregunta, ¿esto sería como trampa? ¿En qué sentido sería trampa? Dice, porque la disposición seguía ahí. Sí, claro, el punto del contraejemplo es que la disposición sigue ahí, la disposición del vaso a romperse, la fragilidad, o sea, el vaso sigue siendo frágil, aun cuando lo cubras, de hecho lo cubres porque es frágil, pero está la disposición, pero no es verdadero el condicional contrafáctico, ¿sí? Y eso muestra, o sea,
que el análisis debe estar mal, ¿no? Porque el análisis diría, se da la disposición, implica que se da el análisis. Y además, se da el análisis, implica que se da la disposición, porque es un bicondicional, es un análisis, ¿no? Los contraejemplos muestran que esto debe estar mal, que no son equivalentes, porque se puede dar la disposición, pero que no se dé el las condiciones del análisis, que sea falso el condicional contrafáctico, ¿sí? No sé si eso responde. La idea es dar un contraejemplo a este análisis, de esta equivalencia entre disposiciones y condicionales contrafácticos. Esa es la idea, ¿no? Dar contraejemplo. ¿Sí? ¿Te ayuda eso? Bien. Les digo, con el fallo del con el fallo del análisis estándar, de nuevo, se propusieron otros, o del análisis básico en términos de condiciones contrafácticos, se propusieron otros tipos de análisis, como más sofisticados. Lewis mismo tiene uno, pero más bien quisiera pasar al primitivismo, ¿no? Sí, más bien pasemos al primitivismo. La idea es que en lugar de intentar dar una teoría más sofisticada en términos todavía contrafácticos, la idea es poner como primitivo, darle la vuelta, así como el esencialismo de Fine le da la vuelta a la modalidad, dice, primero está la esencia y con eso explicamos modalidad. Aquí la idea es dar la vuelta y decir, primero tenemos la potencialidad y eso va a explicar los contrafácticos, ¿sí? Sí, además de contrafácticos, bueno, modalidad y así, ¿no? Que es lo que vamos a ver también, sobre todo. Bueno, entonces la idea es tener como primitivo potencialidad, algún tipo de concepto disposicional, y con eso explicar modalidad, más que al revés. Primero, como lo estábamos viendo con el análisis condicional, que era primero tener mundos posibles, con esos mundos posibles dar una semántica para los contrafácticos, los condicionales contrafácticos, y con esa semántica definir, bueno, con la ideología con el concepto, ¿no? Con la ideología del condicional contrafáctico, definir las disposiciones, ¿no? Como lo vimos con el análisis estándar, y aquí no, aquí es al revés. Aquí es primero tener disposiciones y con eso definir modalidad, ¿no? Ni siquiera pasar por mundos posibles. Y un argumento que fue muy famoso para esto, bueno, no, hay muchos argumentos, pero uno que me gusta porque es bastante ilustrativo, creo, es uno de Jonathan Jacobs del 2010. Entonces, déjenme ponerlo acá. Porque si se fijan, vamos a ver que tiene una idea muy parecida en el fondo a Fine. Digo, él no lo pone así, pero en el fondo hay una intuición muy parecida. Entonces, este es Jonathan Jacobs. En un artículo en Field Studies, bueno, lo voy a dejar nada más en 2010, que se llama, ahorita les digo, soy muy malo para, A Powers Theory of Modality, una teoría de la modalidad en términos de poderes, powers o potencialidades, ¿no? Y la idea es que la objeción básica de Jacobs es, bueno, a ver, la teoría de los mundos posibles, ya sean lewisianos o abstractos, me dice lo siguiente. Es posible que yo fuera un conductor de camiones, ¿no? Un camionero, siempre y cuando, ese es el análisis, en algún mundo posible, existe algún mundo posible en el que yo soy, o de acuerdo al cual yo soy un camionero, ¿no? De acuerdo al cual, si somos abstraccionistas, porque los mundos serán como estos objetos abstractos, como historias, por ejemplo, o en el que, si los mundos posibles son estos universos concretos, ¿no? Bueno, dice Jacobs, pero eso debe estar mal, ¿no? Dice, dejándolos como de los contraejemplos y lo que sea, piensan en las intuiciones, diría Jacobs, ¿no? Lo que me están diciendo los teóricos de los mundos posibles es que el hecho de que yo tenga la propiedad de que podría haber sido un camionero, ese hecho se basa en que exista alguna macrohistoria en el reino platónico de acuerdo a la cual consideramos primero los mundos posibles abstractos, de acuerdo a la cual yo soy un camionero. Pero eso ¿qué tiene que ver, ¿no? Conmigo, diría Jacobs. ¿Qué tiene que ver esa macrohistoria conmigo y mi posibilidad de ser un camionero, ¿no? Dice Jacobs, esto está poniendo las cosas al revés. El punto no es si existe alguna historia en la cual, o sea, que exista, ¿qué tiene que ver? Diría, de hecho, Jacobs tiene esta analogía. Imagínense que me dicen, tú podrías haber sido un camionero, tu posibilidad de haber sido un camionero, consiste en que si tú vas a el bosque, ¿a cuál bosque les gusta? A la Jusco, ¿no?
y te encuentras y buscas en tal y cual, te dan las coordenadas, ¿no? En tal y cual árbol, y rascas bajo la tierra, va a haber un libro que tenga muchas historias, y dentro de esas historias va a haber una historia donde Carlos es un camionero, ¿no? Entonces el hecho de que tú seas posiblemente un camionero, de que tú podrías haber sido un camionero, se reduce a que exista ese libro en una localización secreta que tú puedes leer, y en eso consiste tu posibilidad. Dice Jacobs, esto es claramente absurdo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con mi posibilidad. Claramente que existe un libro donde cuentan una historia, por más coherente y máxima que sea, ¿no? Dice Jacobs. Pero el teórico de los mundos posibles nos está contando algo así, nos está diciendo algo así, que mi posibilidad consiste en que exista algún libro, algún macro libro en el reino abstracto platónico de los mundos posibles, ¿no? Que en algún mundo posible se cuente una historia máxima y consistente, si quieren, de acuerdo a la cual yo soy un camionero, ¿no? Entonces ahí la objeción de Jacobs, bueno, y de hecho Jacobs lo va a decir así, no, que yo pudiera ser un camionero no tiene que ver con otras historias, tiene que ver con mis capacidades, con mis potencialidades, con mis powers, con mis poderes, ¿no? Yo me gusta traducir powers como potencialidades. Como poderes, bueno, puede ser poderes, pero potencialidades, ¿sí? Yo podría haber sido un camionero porque estaba en mis capacidades tomar una decisión. Estaba dentro de mis capacidades, o dentro de mis posibilidades, si quieren decir, pero dentro de mis capacidades, manejar un camión, ¿no? Yo quizá no podría haber sido, bueno, por ejemplo, para el caso más intuitivo, yo no podría haber sido una pizza de pepperoni porque no está dentro de mis potencialidades, no tengo la tendencia, ni la capacidad, ni la disposición, ni la aptitud de convertirme a mí mismo en una, o convertirme de cualquier forma en una pizza de pepperoni, ¿no? No tengo esa capacidad, ni nada más en el universo la tiene, de convertirme a mí en una pizza de pepperoni. Entonces, eso explica, dice Jacobs, por qué yo no podría haber sido una pizza de pepperoni, mis capacidades. No si hay historias en otro mundo posible, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo del camionero, sí, yo podría haber sido un camionero porque está dentro de mis disposiciones, dentro de mis potencialidades. Tengo la habilidad de conducir, tengo la habilidad de aprender a conducir un camión, aunque yo de hecho no sé conducir camiones, pero ya que sé conducir coches normales, eso me dice que tengo la capacidad de aprender a conducir camiones, ¿no? Entonces, está dentro de mis capacidades. En algún momento de mi vida, pude haber decidido, estaba dentro de mis potencialidades, de mis capacidades, de mis aptitudes, pude haber decidido cambiar de carrera y dedicarme a la conducción, ¿no? De hecho, todavía lo podría decidir, ¿no? Dejarlo todo y dedicarme, podría ser. O sea, está dentro de mis capacidades, ¿sí? Pues eso explica la posibilidad de que yo pudiera haber sido un conductor de camiones. No nada, o sea, si quieren hay un mundo posible, no importa, dice Jacobs. No importa si lo hay o no. El punto es que la modalidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo soy yo, de hecho, y mis capacidades, ¿sí? Igual con los mundos posibles de Lewis, que haya otro universo alternativo donde existe algo muy parecido a mí, que es un camionero. So what, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, ¿no? Esto es como, o sea, fíjense, aquí está una apelación a la intuición. La intuición es cuando decimos que algo es, que yo tengo cierta posibilidad abierta, esto se basa en cómo soy y cómo podría desarrollarme, ¿sí? Qué capacidades, qué aptitudes, qué potencialidades tengo, ¿sí? Entonces, esta es la intuición básica de la teoría de Jacobs y en general de todas las teorías disposicionalistas, que la posibilidades de X se van a explicar, voy a ponerlo así, las capacidades, aptitudes, tendencias, disposiciones, etcétera, ¿no? De X, ¿sí? Más que mundos posibles y así, ¿no? Los mundos posibles ni siquiera entran en la historia, ¿no? Esta es la idea básica. Y si se fijan, está también una intuición acerca, digo, de nuevo, ¿qué dice aquí? Perdón. Está una intuición, Jacobs no lo menciona literalmente, pero así Jacobs sí dice que obviamente esto tiene que ver con más con X que los mundos posibles, pero el punto es, en el fondo también está una intuición sobre la fuente, que era la misma intuición que estaba con Fine, ¿recuerdan? La idea de que la necesidad tiene una fuente
que no está siendo tomado en cuenta por la modalidad de re, por los mundos posibles, ¿sí? Fine decía, la necesidad tiene como su fuente a la esencia de las cosas. Aquello que es esencial a las cosas es necesario de las cosas. Aquello que es esencial a las cosas tomadas conjuntamente es necesario de ese conjunto de cosas. Y entonces él decía, la necesidad de re, como lo entiende la lógica modal y los teóricos de mundos posibles y esos, va a ser la necesidad que se sigue de la esencia de todo individuo posible. Y aquí hay un tipo de modalidad encubierta, ¿no? Pero bueno. Eso no lo decía Fine, pero sí, va a ser la esencia, va a ser lo que se sigue de la esencia de todas las cosas, ¿sí? Tramposa, paréntesis, tramposamente Fine ahí dice todas las cosas, pero en realidad tiene que decir todas las cosas posibles, ¿sí? Es algo que noto también en el artículo, y digo, bueno, es que aquí de nuevo hay modalidad encubierta, entonces es circular, pero bueno. Para los potencialistas como Jacobs y como Borghini Williams, Barbara Vetter, de la cual hablaré un poco más ahora, pero para todos los potencialistas, también está esta intuición de que ahora no la necesidad, sino la posibilidad tiene su fuente. La posibilidad, las posibilidades de una cosa X tienen su fuente también en X, ¿sí? A diferencia de la modalidad de re, que solo hablamos P es posible, Q es posible, etcétera, y nunca decimos de dónde sale, digamos, cuál es la fuente. Es que esta fuente es una idea metafórica. De hecho, voy a poner voy a poner comillas. ¿Por qué metafórica? Porque, ¿qué es fuente? Más bien quiere decir, ¿qué explica la existencia de esas posibilidades? O bueno, ¿qué explica que haya tales posibilidades? ¿Sí? Y los potencialistas dirán, bueno, las posibilidades de X son explicadas por X, por la naturaleza de X, por cómo es X, por sus capacidades, aptitudes, tendencias, etc. ¿Sí? Entonces, así como Fine pensaba que la necesidad tiene su fuente en la esencia, así los potencialistas piensan que la posibilidad tiene su fuente en las capacidades, tendencias, poderes, ¿vale? Bueno, entonces, este es Jacobs, ¿no? Vamos a estar aquí, no sé si están viendo aquí en el párrafo que dice, que empieza con let's speak, entonces lo voy a traducir. Dice, digamos o hablemos en una forma general y muy abstracta, antes de movernos a versiones específicas, de las propiedades P y Q y la relación R, la relación modal R entre esas propiedades P y Q, ¿no? P podría ser, es un caballo, Q podría ser, es un animal, y la relación R podría ser, implica forma estricta, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Tendríamos entonces la propiedad P, la propiedad de ser un caballo, la propiedad de ser un animal y la relación de implicación estricta. Entonces, ¿qué significaría? Que RPQ sería, ser un caballo implica estrictamente, implica necesariamente ser un animal, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué sirve esto. Dice Jacobs, o quizá P es ser un fumador, Q es tener cáncer y R necesita o hace probable un grado X, ¿no? Entonces tendríamos ser un fumador hace probable un grado X tener cáncer, ¿no? O ser un fumador implica tener cáncer. O quizá P es estar cargado negativamente, Q es repeler a las partículas cargadas negativamente con tal y cual fuerza, y R es una potencialidad para, ¿no? Entonces la idea sería una partícula que tenga la propiedad de estar negativamente cargada, tendría la potencialidad de repeler a otras partículas negativas, o bueno, con carga negativa, con tal y cual fuerza, ¿no? Como la ley de Coulomb. ¿Cómo les dice la ley de Coulomb? Bueno, entonces dice, consideremos ahora todas las formas, ¿verdad? Todas las afirmaciones verdaderas de la forma RPQ, ¿no? Es decir, de la relación modal entre las propiedades P y Q. Ser un caballo implica ser un animal, fumar necesita o probabilifica tener cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, tomadas todas juntas, todas estas verdades, estas afirmaciones verdaderas representan la estructura de propiedades del mundo actualizado, una red de propiedades interrelacionadas, por decirlo así. La teoría basada en propiedades de la modalidad, en todas sus versiones específicas, cuelga toda la modalidad en esta estructura de propiedades. Alguna proposición o portador de verdad T es verdadero posiblemente, siempre y cuando hay alguna propiedad actual P, o actualizada P, o alguna colección de propiedades, conectada por R con alguna otra propiedad Q, o colección de propiedades, tales que Q es un hacedor de verdad para T, o hay una cadena de tales conexiones, ¿sí? Entonces aquí hay todos estos, cita a todos estos como defensores de las propiedades
de la idea de las propiedades. Cita Fine, Correia y Simpson, no lo conozco, pero al menos Fine y Correia son esencialistas, ¿no? Aquí creo que no está bien, pero cita Mondadori y Morton, Roy, Proust, Julian, Martin, Williams y Borghini y Contessa. La mayoría de estos sí son potencialistas. Dudaría de Mondadori, Morton y de Roy, pero bueno, estos son algunos, ¿no? Entonces, regresemos. ¿La idea cuál es? La idea es, está concibiendo a estas disposiciones o potencialidades, vamos a decirlo en general, como ciertas propiedades. Vamos a decir, bueno, es que vehículos puede sugerir lógica proposicional. Ciertas propiedades F y G conectadas aquí mediante una relación modal, relación R, que es una relación modal, ¿sí? Las propiedades mismas, y esta relación modal, este es el punto, es una relación primitiva. No es algo de mundos posibles. Esto no se va a definir como mundos posibles. Para los potencialistas o los teóricos de las propiedades en este sentido, las propiedades mismas tienen conexiones modales entre sí, ¿sí? Entonces, la fragilidad tiene una conexión modal con romperse. Esa conexión modal, para los potencialistas, no va a ser dada por la verdad de un condicional contrafáctico. Es una conexión modal primitiva, ¿sí? De hecho, y esto es lo que va a hacer Jacobs después en su artículo, y esto es más o menos estándar, lo que van a hacer los potencialistas es tener estas conexiones modales entre propiedades, y a partir de eso, definir condiciones de verdad para el condicional contrafáctico, y con eso ya se puede definir condiciones de verdad para los operadores modales. Entonces, como les digo, voltean todo el esquema. El esquema tradicional era mundos posibles, lógica modal, con eso definimos condicional contrafáctico, con eso definimos disposiciones. Lo que están haciendo en este otro proyecto, digamos, los neoaristotélicos, es decir, no, tenemos potencialidades en el mundo, como hecho ontológico, como hecho metafísico. F se conecta ontológicamente y de forma objetiva, metafísica, de forma real, con G, por alguna relación modal primitiva, básica, objetiva de nuevo, con G, y esto fundamenta o esto explica la existencia de posibilidades y necesidades de R, y esto a su vez ya se puede utilizar para explicar lógica modal y todo lo demás, ¿no? Entonces voltean de cabeza todo el proyecto, ¿sí? Bueno, entonces esta es la idea, que cada objeto va a tener dentro de sus propiedades, por ejemplo, yo soy ser humano, la propiedad de ser humano está conectada con otras propiedades, por ejemplo, está conectada modalmente. Hay una relación modal entre ser humano y morir. Entonces, yo podría morir porque mi cualidad de ser humano tiene una relación con la cualidad de ser, de morir, ¿no? El caso del camionero, perdón. Entonces, el caso del camionero, ¿cómo sería? Bueno, yo tengo ciertas propiedades, por ejemplo, saber conducir. Esta probabilifica o está conectada modalmente con saber conducir camiones o tener la capacidad para aprender a conducir camiones, ¿no? Entonces ahí está mi capacidad y eso es una relación modal entre propiedades y eso explica mi posibilidad de ser camionero, ¿no? Yo tengo la propiedad de ser capaz de tomar decisiones y esa capacidad está conectada, bueno, es una conexión modal entre propiedades que explican, a su vez, la posibilidad de que yo tuviera tomado la decisión de dedicarme a conducir camiones, ¿sí? Entonces, esta es la idea básica, que hay conexiones modales entre las propiedades, que son cómo se explican las disposiciones, las potencialidades, ¿sí? Hay objeciones. Hay un artículo muy importante del 13-17 en Mind, en la revista Mind, que se llama la nueva metafísica del emperador de las potencialidades, un poco bueno, no un poco, sino en analogía o recordando este cuento del emperador que va desnudo, ¿no? De Baker, The New Emperor's Metaphysics of Power se llama casi, recuerdo. Que objeta esto, ¿no? Y dice que esto es, hay problemas aquí, ¿no? Digo, ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero no es incontroversial. Yo mismo estoy escribiendo, para darles el comercial, yo mismo estoy escribiendo un artículo donde particularmente para su aplicación, porque esto se ha aplicado no solo, como les decía, en ética, sino en física, en la mecánica cuántica, al menos desde Heisenberg mismo menciona que la mecánica cuántica involucra potencialidades en el sentido de Aristóteles. En su libro Physics and Philosophy, Física y Filosofía, de hecho está traducido,
Heisenberg decía esto, ¿no? Que las propiedades de las que habla la mecánica cuántica son potencialidades aristotélicas. Lo menciona un par de veces, no da nada de detalle, pero los filósofos y físicos, algunos filósofos y físicos después de él, se han tomado en serio esta propuesta, ¿no? Bunge, Margenau en los 50, 60 y de ahí para acá. Todavía hay gente que aplica el potencialismo a mecánica cuántica. Y una de las cosas que estoy escribiendo, este es el comercial, es decir que el potencialismo está mal, en el caso de la mecánica cuántica, y proponer otra teoría que no es aristotélica. O sea, el comercial es que hay opciones que no son ni aristotélicas ni humeanas. Creo que eso es un falso dilema, ¿no? Y estoy tratando de diseñar una, pero esto ya es comercial para después. Pero bueno, que no sea ni esencialista, ni potencialista, ni de mundos posibles, ¿no? Digo, no son las únicas, son las más famosas. Hay teorías antirrealistas, hay teorías de la modalidad, hay teorías de otras conexiones entre propiedades, pero bueno, las más importantes hasta ahora, al menos del campo realista de la modalidad, han sido humanismo, potencialismo y esencialismo, ¿no? Son como los contendientes. Bueno, sí, entonces este es el proyecto disposicionalista, de pensar primero que en las cosas, por supuesto, como les digo, esto es frontalmente o explícitamente antigimeano, ¿no? Nos está diciendo literalmente que hay conexión o hay necesidad en las cosas, en sus propiedades, al conectarse modalmente. Y con eso explica modalidad. Y si quieren, dicen los potencialistas, si quieren pensamos en mundos posibles, ¿no? No importa, o sea, no es algo sustantivo en la ontología. Ponen todo al revés, ¿sí? Algo que precisamente Lewis le horrorizaría o diría que está totalmente confundido. Están volteando todo el proyecto. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Y ya, no sé, comentarios de 1 minuto o 2, o dudas. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces lo vamos a dejar aquí. Nos vemos la próxima. Y cuídense mucho, buen fin de semana. Y nos estamos viendo. Hasta luego.